Compañero diputado Pérez, vamos a pasar a la estación de preguntas. Los compañeros que quieren hacer alguna pregunta o de repente alguna opinión pueden levantar la mano para que puedan contestar los expositores. A ver, compañero. Creo que todos hemos escuchado con bastante atención. A ver, compañero. Mire, gracias a haber venido a esta reunión. Yo tenía una visión muy general de lo que era el racismo, la construcción energética. Pero ahora podemos sacar como lección la contribución de acá de los ponentes, muy brillantes en su exposición, de que no se puede esperar mecánicamente, como maduran las frutas, que las condiciones revolucionarias maduren en la sociedad, sino que debe existir en la gente el factor humano. ¿Cuál es el factor humano? Los líderes, las masas, que deben desarrollar y no esperar a que la revolución, no esperar a que la fruta caiga por su propio peso, sino nosotros estamos obligados a desarrollar, a empujar la carreta. Si no empujamos la carreta, está la teoría, están las masas, ahí hay la lucha de clases, pero si no la desarrollamos, si no empujamos la carreta, nunca no va a haber transformación. Eso me parece que eso es lo rescatable de ahorita, que lo ha actualizado acá muy brillantemente mi colega San Marcos, de esas épocas, de la década del 70. Eso era lo que yo quería enfatizar. Muy bien, compañero. ¿A otro compañero que quiera preguntar o opinar? O de repente algún aspecto que quizás los expositores no han tocado y que ustedes creen necesario resaltar sobre el tema, ¿no? Importante. Sí, compañero. Buenas noches, compañero. Bueno, para felicitar a los expositores y bueno, porque en términos generales lo que tenemos que hacer nosotros es una labor así de difusión de las ideas revolucionarias. Y como yo entiendo la posición de Gustavo, en el fondo un deslinde con el oportunismo y sobre todo con el aprismo, que ya lo había dicho Mariana, pero que tenemos que entenderlo, porque muchos hay que escriben y reivindican a Latra o a la Torre como una posición progresista o revolucionaria. En este aspecto, por ejemplo, de que algunos esperan primero que haya el desarrollo del capitalismo, porque supuestamente ahí va a haber crecimiento de la clase obrera y solita se van a dar las condiciones para la revolución. Y eso era lo que decía la Torre. Por eso que la Torre decía, hay que apoyar al imperialismo para que desarrolle el capitalismo en nuestra nación. Y de esa manera va a haber más clase obrera. Y eso de alguna manera también lo toma Ismael Guzmán en el pensamiento, ¿no es cierto? Un poco diciendo que hay que exacerbar la pobreza, la violencia, ¿no? Para que haya una respuesta así, ¿no? Como que si la revolución fuera un juego, cuando en realidad la revolución tiene que ser la maduración de condiciones donde tiene que haber el factor fundamental que aquí nos ha tocado. Creo que es importante que debemos entender que tiene que haber un factor que organice a la masa. No es una revolución, no es un factor, es una cuestión espontánea, sino que tiene que ser trabajada. Y aquí tiene que entrar a tallar el partido revolucionario, el partido marxista, leninista o el partido comunista, como se llama. No hay otra forma. Entonces, se pueden dar muchos movimientos vigorosos populares, pero en el caso de Venezuela, por ejemplo, si Venezuela no da el paso a este proceso liberador que hasta ahora
y retrocede o cede a la presión del imperialismo, ¿no? Mediante Capriles, que está pidiendo participación en el poder, y Obama, que está presionando. Entonces, obviamente que ellos no van a entrar pues, a lo que dicen a un juego democrático, ellos entran a imponer sus reglas, ¿no? O sea, el plan de saqueo que hay en estos momentos del imperialismo, lo que Camilo Val que llama la recolonización a nivel mundial, que es una ofensiva que va a la par con el tema de la crisis del capitalismo, que no es una crisis donde los capitalistas se han vuelto pobres, es una crisis de sobreproducción que ellos no saben qué hacer con sus productos, o sea, están estoqueados. Entonces, recurren al mayor saqueo han visto los recursos naturales de los países especialmente atrasados, como el caso de Perú, Colombia, el mismo Ecuador, Filipinas y muchos países del Oriente donde están saqueando el petróleo. Entonces, aquí estoy entrando en el terreno ya de los hechos, ¿no? Porque está bien, podemos entender que hay leyes de la dialéctica, hay leyes del materialismo histórico, dialéctico, pero si eso no lo entendemos en el terreno práctico, ¿qué cosa hay que hacer ahora? Nos iríamos también sin saber qué hacer en el futuro. Cuando nosotros actuamos, por ejemplo, y decimos que hay que tomar una posición con respecto a las concesiones, si alguno dice no hay que oponernos porque las concesiones no van a traer desarrollo, van a traer más clase obrera. Entonces, no estamos entendiendo, por ejemplo, el factor en estos momentos del calentamiento global. Hay un artículo muy interesante del Partido Comunista Marxista-Leninista de Italia sobre el tema del calentamiento global, que debe ser una situación que debe ser tomada por todos los comunistas del mundo, por todos los revolucionarios del mundo, porque la clase obrera, solamente los revolucionarios se pueden interesar en la defensa de la vida sobre el planeta. Eso no le interesa a la burguesía, y eso lo analiza Marx, y ellos también están en la obra de Camilo Marx. Entonces, son algunos aspectos importantes que nosotros estamos desarrollando. Yo vengo de un evento en Ayacucho, donde, por ejemplo, ahí me enteré recién que hay un sindicato minero que me hizo recordar las épocas del 60, 70, los grandes paros y huelgas mineras. Y ahí está en estos momentos así, la huelga minera de Catarina Wanda. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que la lucha campesina y la lucha proletaria tienen que unirse. No es una lucha divorciada, porque algunos creen que cuando defendemos el medio ambiente, defendemos los territorios comunales, nos estamos oponiendo a la lucha proletaria del minero. Tiene que haber una alianza entre la lucha minera, obrera y la lucha del campesinado. Y en este evento han ido los mineros, han ido los sindicatos, y ahí el pueblo reunido ha acordado apoyar la lucha de los compañeros mineros, porque nosotros estamos luchando contra ellos. Igual en este evento en Arequipa, donde tengo aquí un documento que lo voy a entregar a algún compañero, donde se ha visto la importancia de apoyar todas las luchas de los trabajadores mineros, porque ellos están defendiendo también su derecho al trabajo, sus beneficios sociales y todo lo que la clase obrera reclama. Entonces, en contra de la tercerización, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, estoy entrando al terreno práctico, al terreno de qué cosa hay que hacer en estos momentos. Entonces, la situación a nivel de los países, especialmente atrasados del mundo, es casi la misma. O sea, nos están tomando por asalto a todos, se están apropiando de todo, ¿no? Entonces, el día de ayer, por ejemplo, ya estamos consiguiendo a través de la lucha que el propio Poder Judicial tenga que estar devolviendo territorios comunales. Estamos logrando, a través de la organización que es la Fundación Campesina del Perú, de nosotros, del doctor Paredes Macero, que algunos se burlan, pero que es la única organización en estos momentos que está asumiendo la lucha por la recuperación de los territorios comunales. Y si esta lucha la extendemos a nivel nacional, vamos a lograr el triunfo del pueblo. Cuando hablamos de la unidad, sin sectarismo tiene que ser en torno a eso. No podemos estar separados. Porque algún compañero dice, bueno, vamos a unirnos, pero uno está defendiendo los tratados de comercio, están defendiendo las concesiones. Entonces no podemos unirnos si es que no tenemos un objetivo común. La unidad tiene que ser sobre un programa, sobre una plataforma común. Entonces a eso vamos. Y no pretender hacer eventos paralelos para dividir al pueblo. La división del pueblo, eso es lo que favorece al imperialismo.
Entonces, nosotros planteamos de que el marxismo tiene vigencia, el marxismo está vivo, estamos a 5 años de que Marx cumpla los 200 años de su nacimiento. Y qué bueno que estamos conversando aquí de Marx, como lo decía en el viejo. ¿No? O sea, Marx está más vigente que Mariátegui, pero ojalá que no quede solamente Mariátegui, sino que cada uno de nosotros trate de entender esto y sobre todo comprometernos a luchar revolucionariamente. Ahí necesitamos la unidad. Cada año hay reuniones de este tipo a nivel internacional, en Quito. Ojalá que otros compañeros puedan ir, porque ahí son conversaciones abiertas sobre esos temas, donde todos podemos ir exponiendo nuestras ideas. Entonces, eso es importante, compañeros. Por eso yo felicito este tipo de reuniones, y ojalá que podamos seguir siempre conversando más y sobre todo entrar en terreno concreto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque Lenin en una obra decía que el marxismo es el análisis concreto de la situación concreta. Nadie ha dicho que el marxismo está congelado. Nadie ha dicho que el marxismo es una fórmula para aplicarla mecánicamente en todo el mundo. Nadie lo ha dicho, ¿no? Rusia fue un proceso que de repente muchos no lo esperaban, porque se esperaba la revolución en Alemania, porque ahí estaba más desarrollada la clase obrera, pero se dio en Rusia. Entonces, ¿por qué no pensar que la revolución va a seguirse extendiendo así? Por ejemplo, ahora hay que apoyar la revolución en Venezuela. Y estamos aquí, a manera de informe también le digo, y parte de la lucha, un colectivo de ciudadanos y organizaciones patrióticas del Perú, impulsando la firma de un comunicado para que salga en el periódico, apoyando la revolución bolivariana de Venezuela. Y que bueno fuera si aquí también firmáramos eso. Tengo aquí el documento que debe aparecer en un comunicado. Y la próxima semana, para terminar, viene una delegación de Puno para hacernos recordar que ellos lucharon hace 3 años, en la época de Brasil, y que esa lucha continúa, porque se firmó un acta que Ollanta no la ha cumplido. Entonces vienen a hacerle recordar al gobierno que debe cumplir. Cancelación de la concesión de la minera Santana, cancelación de la concesión del proyecto Inambari y la descontaminación del lago Titicaca. Son 3 aspectos, por lo menos los 3 principales, y son más. Entonces, así como Puno, Ayacucho y todo el Perú están en estos momentos en ebullición, están en vivo. Pues, ¿qué hacemos? Yo les pido, o les planteo esto, a ver si participamos junto con el pueblo de Puno, que el 16 va a estar en el Congreso a las 11 de la mañana, no tenga ahí su agenda, el 16, para apoyarnos en esa conferencia de prensa y en ese diálogo que vienen a pedir con el gobierno de Ollanta. Gracias. Bien, compañeros, segundo de intervención, vamos a pedir que sea un poco breve para después retornar a los panelistas, a los expositores. Sí, bueno. Buenas noches ante todos y todas. En primer lugar, agradecer la exposición que nos han brindado. Realmente nos sentimos más motivados a seguir emprendiendo esta tarea dura que pone a nuestros hombros la historia. Y bueno, mi pregunta va dirigida en cuanto a cómo pensar al sujeto revolucionario en Latinoamérica y en Perú, también considerando que el Perú es una cultura, o sea, tenemos una diversidad cultural tremenda, diversidades de concepciones que tienen los distintos pueblos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos integrarnos o unirnos en un objetivo común que pueda, digamos, comprender o integrar estas distintas culturas, pero que nos permita tener una misma base o algo que, digamos, que compartimos nosotros? Esa es mi pregunta.